tardes para todos, buenos días para otros, buenas noches para otros. Estamos en todo el mundo. Qué maravilla esto de la globalidad y de la tecnología que nos permite compartir y conversar cosas que nos pueden alumbrar un poco el camino y hacernos ver las cosas con más claridad. Bueno, esa es la idea, o esa es mi intención, aportar. Aportar. Porque cuando uno no le gusta lo que está pasando a su alrededor, cuando uno se preocupa por lo que está sucediendo, hay que tomar acción. No es solamente sentarnos a quejarnos, a preocuparnos, a criticar, a deprimirnos. Siempre podemos hacer algo, siempre. Y ese algo que podemos hacer, pues vamos a la acción. Siempre tenemos algo que aportar y que hacer. Bienvenidas las personas que están llegando, Ángel, Isabel, Raquel, bienvenidas. El tema de hoy, un tema muy importante, muy trascendente, diría yo, porque es un poco comprender cómo es este mundo dual en el que estamos, en esta realidad en que nos encontramos evolutivamente. ¿Eh? ¿Qué es la autorregulación? Comencemos por dar un pequeño concepto. El potencial, la característica y la propiedad que tenemos los seres humanos de autorregular nuestras acciones si tenemos claros los parámetros en los que nos estamos moviendo. La capacidad de tener una conciencia, una vocecita, una intuición, algo que nos dice esto no va por buen camino, o sí va por buen camino. Ese sexto sentido, esta sensación que muchas veces percibimos y que muchas veces también obviamos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a analizar un poco de dónde venimos. La semana pasada estuvimos hablando del niño interior y estuvimos hablando de esos 7 primeros años de vida y de todo lo que pasaba en nosotros en esos 7 primeros años. Los que no lo vieron están invitados a visitar la página de YouTube, el canal de YouTube del Paz 2020, en donde están todos los videos que hemos ido haciendo. Cuando estuvimos hablando del niño interior, estuvimos viendo cómo nosotros preservamos en nuestro interior ese niño, eh, dependiendo de sus vivencias, un niño alegre, un niño feliz, un niño saludable o un niño triste, un niño deprimido, un niño abusado, un niño abandonado. Depende de nuestra vivencia. Y en esos 7 primeros años de vida también aprendemos y desarrollamos, o por lo menos es el momento preciso de desarrollar esta virtud o esta capacidad de autorregular. Es decir, sentar las bases y los criterios con los cuales ese niño en un futuro, en el transcurso de su vida, va a poder discernir, va a poder decidir asertivamente lo que debe o no debe hacer. Muchos de nosotros, pues, nos partimos la cabeza porque pasamos unos muy malos tiempos cuando estamos criando adolescentes. Y lo pasamos porque los chicos adolescentes están en esa etapa de
dejar de ser niños, pero querer vivir una vida de adultos para los cuales no está preparado. Mas, sin embargo, cuando esta virtud o este potencial ha sido bien cultivado y desarrollado en esos 7 primeros años de vida, los chicos pueden tomar decisiones acertadas. ¿Eh? Y también pueden reconocer en qué momento necesitan buscar información y en qué momento necesitan asesorarse para tomar la decisión correcta. Eso es un entrenamiento, como todo en la vida. ¿Por qué le puse a esta conversación más allá del bien y del mal? Precisamente porque tenemos que empezar por comprender de dónde venimos. ¿Sí? Venimos de una era pisciana, venimos de una dualidad, venimos de unos extremos. ¿Sí? Venimos de los conceptos del bien y del mal. Son dos extremos de una balanza que cuando nos situamos en esos extremos, pues, los resultados no son los mejores. Y ya vamos a poner ejemplos sobre eso. ¿Qué pasó en esa era de Piscis? En la era de Piscis nosotros aprendimos a conducirnos por ensayo y error, ¿eh? Haciendo cosas a ver si la pegábamos, ¿verdad? Basando nuestro criterio de bien, de bueno o malo en creencias y sobre todo basándolo en el premio y el castigo y en el miedo como la emoción predominante, ¿verdad? Mientras más miedo le metías al niño, más obediente era y más fácil te resultaba dominarlo, ¿verdad? ¿Miedo a qué? Miedo al castigo, ¿verdad? Miedo a la desaprobación, miedo al desamor, porque si te portas mal yo no te quiero, ¿ok? Miedo por todos lados. Inclusive se hablaba, y digo porque ya cada vez es menos, del temor a Dios. El Dios era el verdugo. Dios era el que castigaba. Dios es el que estaba ahí detrás de ti todo el tiempo vigilándote para ver cuando te equivocabas y mandarte el castigo. Y así crecimos casi todos nosotros, dentro de ese esquema que yo muchas veces observo y es más o menos el mismo método que se utiliza para crear y educar mascotas. ¿Qué haces tú para que el perro te haga caso? O tu perrito, o cualquier animalito. Si se porta bien, le das una galletita. Si se porta mal, le das con el periódico, así no pegue nada, pero le armas un escándalo y el perro le da miedo. Cuando le muestras el periódico sale corriendo. Y así hemos criado a nuestros hijos. Y así fuimos criados nosotros. Miedo al castigo. Y ocurrió también algo muy trascendental en esta era de Piscis. Y fue que el hombre tomó la ley por su mano. ¿Eh? Dios empezó el hombre empezó a ser el que daba la sentencia y el que castigaba. ¿Eh? Cosa que para nada estamos preparados nosotros para hacer. Eso es como que usted tenga una comunidad y tenga las autoridades que son las encargadas de aplicar la ley y esa comunidad decida que esas personas que están ahí no sirven y que ellos son los que van a castigar a la persona que haga alguna cosa mala dentro de esa comunidad. Y entonces agarren a esa persona a golpes y la maten a golpes.
en plena vía. Eso lo vemos nosotros hoy en día y eso es una barbaridad. Y consideramos que no debe pasar, que la gente no debe tomar esa ley, la justicia por su propia mano. Pero lo hemos venido haciendo siempre, por lo menos en esta era pisciana de la cual ya estamos saliendo. ¿Y qué pasó? Que nosotros tomamos la decisión de ser los que juzgamos las acciones de los demás y los que castigamos, específicamente a nuestros hijos. Y ustedes me dirán, ah, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Porque eso es lo primero que nos pasa por la cabeza. ¿Dejar que los hijos hagan lo que les dé la gana? No. Y precisamente de eso vamos a hablar. De cómo hacer para enseñar de una manera mucho más eficaz y mucho más consciente y evolucionada a nuestros hijos cómo comportar, basado en leyes universales y basada en cosas más trascendentes y utilizando la conciencia como norte y no una emoción tan dañina como lo es el miedo. Entonces, dentro de ese mundo de creencias, nosotros decidimos que había cosas que eran malas, como por ejemplo la muerte. Para nosotros la muerte es mala. Para nosotros la muerte es un castigo. Cuando una persona se muere, ¿cómo es posible que se haya muerto si era tan buena? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un evento de la vida que se da a cada segundo y a cada instante, porque cada instante muere una hormiguita, muere un gusano, muere una hoja, muere una fruta, muere. La muerte es parte de la vida, es un proceso natural. ¿De dónde sacamos nosotros que eso es malo? Es un concepto, pero es un concepto donde nosotros nos hemos venido moviendo y nosotros pensamos que, yo no sé de qué forma creemos nosotros que porque amamos a Dios o profesamos una religión, nosotros no nos vamos a morir. ¿De dónde salió eso? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos como catalogadas como buenas o malas que no tienen sentido. Como por ejemplo, proteger a un hijo. ¿Ok? Nosotros tenemos, mientras son niños, tenemos que crear un ambiente de seguridad. ¿Ok? Pero entonces nosotros empezamos a cobijarlos y a sobreprotegerlos porque los amamos y va entonces esto cuando hablamos del amor y del apego, a un punto en que los incapacitamos para la vida, no los dejamos vivir sus experiencias y no los dejamos madurar. Y eso es bueno, supuestamente eso es bueno. Entonces nos movemos dentro de unos criterios y unas creencias entre el bien y el mal que no corresponden con la realidad. Porque ustedes me dicen, vamos a ver entonces la relatividad de las cosas, ¿verdad? Ustedes, podemos decir todo, asesinar o matar a un semejante es malo. Uno dice, bueno, eso no tiene discusión. Ah, no, pero si es en defensa propia no es malo. Ah, sí, es verdad.
Quiere decir que si este me va a matar a mí, yo lo mato, entonces eso está bien. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿En qué momento es bueno y en qué momento es malo? Empieza a entonces manejarse un concepto que es lo que últimamente hemos tenido, hemos estado viendo cada día más, que es la relatividad de las cosas. ¿Por qué nos hemos ido más hacia esa relatividad? Porque hemos ido ya saliendo de ese estado de dualidad, de esos extremos tan, tan marcados, y hemos ido acercándonos a la nueva era, la era de Acuario, que es la era de la conciencia. Entonces nos hemos dado cuenta lo que siempre se últimamente escuchamos. Dentro de todo bien hay un mal y dentro de todo mal hay un bien. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo que dentro de todo un bien hay un mal? Por lo que por el ejemplo que acabo de poner. Cuando algo bueno es demasiado, como esa protección a mi hijo es demasiada protección, yo lo enfermo, lo incapacito y se vuelve algo más. Desde esa óptica extremista que nosotros siempre hemos manejado. Hoy en día cada vez se utiliza menos ese término. ¿Sí? Se utiliza positivo, negativo o se utiliza error o acierto. ¿Sí? Y a eso vamos, hacia allá, hacia ese concepto vamos. La relatividad que eso es muy malo, qué sé yo, no tomar agua. Pero resulta que cuando una persona está enferma de los riñones, no puede ni mirar el agua porque le hace daño. ¿Y por qué le hace daño? Porque cuando debió tomarla, en su justa medida, no lo hizo. Quiere decir que eso es una consecuencia de un error. Y allá vamos, allá vamos. Cada cosa que tú haces en la vida tiene una consecuencia positiva o negativa, acierto o desacierto. Y entonces es este el criterio de la autorregulación. Y es esa la manera como nosotros deberíamos enseñar a nuestros niños, bien sean nuestros alumnos, si somos docentes, bien sean nuestros hijos o nietos, dependiendo de lo que tengamos cerca, o a los adultos que todavía no han madurado en esa manera de ver la vida y que todavía viven viendo las cosas en blanco y negro, que existe una cosa que se llama autorregulación, que no es más que sopesar nuestras acciones, pensamientos y emociones y ver qué consecuencias me trae determinada acción, determinada pensamiento o determinada emoción. Y en consecuencia de esa evaluación de las consecuencias que eso me va a traer o que le va a traer a mi entorno, yo tomo la decisión de si lo hago o no lo hago. Yo la tomo. Y yo asumo la responsabilidad de esas consecuencias. Eso es empezar a que nosotros eduquemos a nuestros niños a discernir en las consecuencias de lo que hace o ha hecho o va a hacer para ellos o para su entorno. Es lo que nos va a garantizar que cuando ese niño tenga 14, 15 años va a aplicar el mismo criterio y va a poder tomar la decisión correcta. Porque ¿con qué nos encontramos nosotros cuando nuestros muchachos son adolescentes? Con que ya no sabemos ni siquiera quiénes son sus amigos.
con que ya a los 11 años tienen un universo y una vida y un mundo que nosotros como padres no conocemos. Por lo tanto, no podemos controlarlo, no podemos regularlo como lo hacemos cuando son bebés. Y cada vez es más corta la edad en que los niños se ven en esa situación. Entonces no es que yo como papá tenga que estar todo el tiempo controlándote todo para yo como padre tomar las decisiones e imponerte mi criterio y que tú hagas lo que yo te digo. Mientras le estamos criando los hijos así, ellos no van a desarrollar sus propias habilidades y potencialidades y su capacidad de tomar decisiones. Entonces siempre vamos a andar por la vida preguntándole a alguien o buscando la aprobación de los demás, si es eso lo que la inseguridad, ¿será eso lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé yo si no si eso está malo? ¿Cómo sé yo? O sea, imagínate tú ese nivel. Entonces, hay que enseñar a los niños a razonar. Cuando van a hacer algo o hicieron algo, hay que sentarse. Más allá del castigo, de que te voy a quitar esto, de que te voy a quitar, cosa que a los niños de hoy en día, y sé que las madres jóvenes me darán la razón, ya los niños no responden a, me vas a quitar el juego, bueno, quítame. Me vas a pegar, bueno, pégame. En este momento ya los niños de esta era no responden a ese estímulo. No responden a ese estímulo. Nosotros andamos perdidos porque no tenemos otra manera de manejarnos con ellos. Y la manera de manejarnos con ellos es usar su raciocinio. No son mascotas, son seres pensantes, con inteligencia emocional y una inteligencia intelectual, y valga la redundancia. Entonces es sentarse con el niño a razonar. Mi amor, tu autoevaluación. Vamos a sentarnos a ver qué pasó, por qué hiciste esto y tú crees, estás consciente de que hiciste lo correcto. Sí, ¿en qué te basas tú para pensar que lo que tú hiciste es lo correcto? Y ahí vamos, enseñándolo a que revise. Y una vez que el niño esté ya claro de que no era la mejor manera, y habían otras maneras más correctas de hacer las cosas, él mismo va a tomar la decisión de enmendar, de tomar responsabilidad sobre lo que hizo, porque lo vamos a llevar a que sea él el que diga, o el que identifique qué es lo que tú piensas que debes hacer, mi amor. No, bueno, tengo que disculparme, bueno, no, tengo que devolver lo que tomé. No, bueno, este, la próxima vez. Eso es importantísimo. Cuando el niño te dice, bueno, ya no hay nada que hacer, pero la próxima vez yo voy a hacer esto así, así, habrá valido la pena la experiencia. ¿Ok? Porque se trata de aprender de aquello en donde la cosa no nos salió bien. Y eso es hoy estamos hablando de los niños, pero también somos nosotros los adultos, que todavía nos venimos moviendo dentro de ese mundo de dualidad, dentro de ese mundo de extremos. Cuando nosotros enseñamos a los niños a discernir, a tomar decisiones correctas, a responsabilizarse,
ese niño va a ser un adulto asertivo. Ese niño va a ser un adulto que va a saber diferenciar claramente en lo que debe o no debe hacer. El sentido de la integridad. ¿Cuál es el sentido de la integridad? Que tú te comportes, te estén viendo o no te estén viendo. ¿Ok? Que no sea necesario ponerte un policía, ponerte una guardia, ponerte un ser invisible que te persigue por todos lados, ese miedo o ese tridente que está detrás de ti buscando pues, llevarte a la séptima paila del infierno para que tú te comportes. Y ahí viene entonces de esa integridad de ese ser humano que hace lo que debe hacer, lo miren o no lo miren, lo premien o no lo premien, sino por la conciencia de saber que es lo que es correcto. Ahí podemos nosotros hablar de un ser humano consciente, de un ser humano que hace las cosas sabiendo dónde está pisando y qué es el deber ser. Y no el deber porque me es ciudadano, porque me lo impone la nación. No, no, no. Es esa ética. No, es una palabra que la gente la tiene toda, como nosotros nos hemos dado cuenta y digo nosotros porque tengo un grupo de gente trabajando conmigo, que hemos estado escudriñando los valores. Y la primera falla que encontramos es que la gente no tiene claros los conceptos, o por lo menos no los tiene actualizados. Porque ¿cuál es el concepto de ética? Aquello que es bueno para mí y bueno para otros. Es sencillo. Si algo es bueno para los demás y no es bueno para mí, eso no es ético. No es ético conmigo. Y si es algo bueno que es bueno para mí y no es bueno para otros, no es ético. Ay, te diré, pero eso es muy difícil. Bueno, ¿y quién dijo que era fácil? Pero hay que hacerlo. Entonces, ser bueno o ser malo. Yo diría ser asertivo o ser desasertivo. Porque repito, dentro de esos dos extremos, las dos cosas son lo mismo, presentado de forma diferente. Como siempre digo, tanto daño hace el amor excesivo como el desamor. Tanto daño hace la protección excesiva que el abandono. Porque una madre sobreprotectora es la cosa más castradora que existe en la vida. Muchacho abandonado, yo creo que desarrolla más capacidades, porque tiene que valerse por sí mismo. Y ahí es donde veo yo el bien dentro de ese mal. Ya no estamos dentro de la dualidad. Estamos viviendo en la relatividad. Y eso incluye todo lo que, lo que somos y todo lo que nos rodea. Está incluido dentro de esa relatividad. Entonces vamos a cambiar nuestra manera de manejarnos. Vamos a dejar de hacer las cosas para que nos premien. Vamos a dejar de permitir que nos castiguen. Vamos a eliminar de nuestro vocabulario el castigo y sobre todo si es el autocastigo. Porque cuando nosotros nos sentimos que hemos hecho algo malo, en vez de responsabilizarnos, cuando lo catalogamos de esa forma, entonces pasamos toda nuestra vida culpándonos y autocastigando.
aparte del castigo que recibimos de nuestro entorno. Tenemos que dejar de ser jueces y verdugos. Esa no es nuestra función como seres humanos. No es nuestra. Para eso existe la ley universal, que dice que todo lo que haces tiene una consecuencia. Todo lo que haces tiene una consecuencia. Así de simple, así de simple. Ah, que si eso está, me preguntan, pero si eso está dentro de la, que si eso tiene que ver con el karma. Así lo han llamado, así lo han llamado. Pero es lo mismo, sea lo que sea el nombre que le pongas. Los nombres son etiquetas. Aquí vamos a la esencia. Estamos hablando de la esencia. Discúlpeme que voy a ver la hora. Tenemos tiempo. Entonces vamos a empezar a desarrollar esa capacidad de autorregular. Es el momento, no importa la edad que tengas, no importa si te criaron como te criaron. Y si estás criando hijos, cambia el método. Cambia el método, deja la gritadera, el castigo, el golpe, abandona eso y empieza a utilizar el raciocinio de ese niño, la inteligencia de ese niño. Y si eres tú, empieza a utilizar tu capacidad de discernir. Abandona el miedo y la inseguridad. No hay nadie que te esté vigilando para castigarte. No, ese no es. La función de los demás no es criticarte y juzgarte, mucho menos castigarte. Es que tú puedas escuchar de nuevo tu voz interior. Es que te vuelvas a conectar con tu conciencia. Es que puedas tú mismo darte cuenta y estando claro, estando clara de que cada cosa que haces tiene un efecto, tú puedas medir el alcance, las consecuencias de lo que vas a hacer para ti y para los demás. Y esa guía es más que suficiente para tomar la decisión correcta. Y cada vez que tomes la decisión correcta, suena la campanita de ganaste, ganaste. ¿Por qué? Porque ese acto acertado también tiene una consecuencia. Y que mientras más acertado vayas en la vida, mejores consecuencias vas a tener. Entonces, volvemos a ese mundo de la relatividad. La gente dice, bueno, pero en estos días veía un programa donde hablaban de que una persona muy buena, muy maravillosa, muy creyente, muy bondadosa, tenía todos los atributos del mundo, tenía un cáncer del pulmón. Y entonces todo el mundo, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿cómo es posible que esta persona que es tan creyente, tan amorosa, Dios le haya mandado un cáncer de pulmón? ¿Te estás oyendo? ¿Cómo es eso que Dios te mandó? ¿De dónde saca alguien la idea de que Dios te manda una enfermedad? Vaya usted a ver cuál fue la causa de ese cáncer de pulmón.
que nunca fumó, vaya usted a saber si era hijo de un fumador pasivo, vaya usted a saber en dónde trabajó, o vaya usted a saber la genética que esa persona tiene. Y ahí está. Se dice, bueno, eso es, entonces es consecuencia de lo que hace. Sí, sigue siendo consecuencia de lo que yo hago. El problema es que yo muchísimas veces en mi vida actúo inconscientemente. No me doy cuenta. Y como no me doy cuenta, yo creo que no pasó nada. ¿Sí pasó? Entonces, estamos dentro de ese proceso de tomar conciencia de que todo en el universo tiene una causa. Causa que puede ser colectiva. Por ejemplo, la contaminación ambiental es una causa colectiva y nos va a afectar a todos, a unos más y a otros menos. Yo vivo en un lugar donde, y es la segunda vez que me toca vivir en una ciudad donde hay quemas. Viví en la ciudad de Barquisimeto, donde se hacían quemas de caña todos los años y toda la ciudad se inundaba de ceniza. Y ahorita vivo en Rosario, Argentina, donde hacen lo mismo con los cultivos. Y la ciudad se llena de humo. Entonces, la gente dice, ¿y tú que eres tan sabia porque sufres de asma? ¿Por qué, por qué será? Aparte de todas las veces que me ha tocado estar con gente que fuma y las épocas en que a mí me dio por fumar. Todo eso suma. Y eso suma, 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 suma. Entonces tenemos que cambiar la manera como evaluamos la persona y cómo vemos el mundo. La gente, no hay castigos. La gente habla de que nos cayó, que los que vivimos en Venezuela o somos venezolanos, que nos cayó una plaga. Nos cayó una plaga. No a la historia. La plaga no cayó del cielo. Cuando esa plaga ganó, obtuvo el poder en Venezuela, miren los porcentajes de gente que votaron. No cayó del cielo. Entonces hay consecuencias, hay causas y consecuencias colectivas, pero no hay bien y mal. Ya estamos muy lejos del bien y del mal, porque ya nos hemos alejado de los extremos, nos hemos alejado de la dualidad y estamos en el mundo de la relatividad. Entonces, resumiendo, nos toca aprender a autorregularnos, mi amor, a desarrollar los que no, los que estamos en ese proceso de hacer conciencia. Vamos a evaluar las consecuencias de las cosas que hacemos. Vamos a estar claros de que somos causa. Nosotros causamos con nuestras ideas, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Generamos causas que más adelante tienen efectos. Y no solamente personales, sino colectivos. Y basado en eso hemos estado ya hablando, y sé que muchos de ustedes han escuchado hablar, de empezar a ser causa y dejar de ser efecto. Cuando nosotros dejamos de ser efecto, dejamos de ser víctimas de las circunstancias,
víctimas de las decisiones de otras personas y empezamos a responsabilizarnos y empezamos a asumir que somos generadores de cambio y que podemos hacer mucho para cambiar la realidad en la que vivimos en lo personal y en lo colectivo. Y eso es autorregular. Enseñemos a nuestros niños a hacer causa, a asumir responsabilidad, a enmendar de ser posible. Si te equivocaste y tienes la manera de cómo resarcir, de cómo enmendar, hágalo, hágalo. Y por supuesto el aprendizaje. Sí, nos vamos a encontrar con cosas que lamentablemente ya no tienen remedio. Pero nos queda aún el aprendizaje. Porque usted sabe que es triste cuando la gente hace las cosas y culpa a los demás. Cuando no asume. Cuando por orgullo o por resentimiento no enmienda. Y eso es lo que como humanidad nos ha llevado a donde estamos. Y es el momento de cambiar. Es el momento de hacer conciencia y de autorregularnos, de ser íntegros en nuestra forma de actuar y en desarrollar una ética personal que nos permita ser seres humanos útiles, productivos, que seamos un aporte nutritivos para nosotros y para los que nos rodean. Ese es el camino. No es tan difícil. No es fácil, pero es efectivo. Ese es el camino. Dejemos de ser jueces, dejemos de ser verdugos, dejemos de utilizar el castigo como método de enseñanza. Lo utilizamos hasta cuando somos adultos, con nuestra pareja. Yo te lo voy a hacer a ver si a ti te gusta. Te voy a hacer lo mismo para que veas lo que se siente. Eso es una actitud de castigo, donde los primeros que salimos con la tabla en la cabeza somos nosotros. Somos los primeritos que llevamos las consecuencias de esa actitud. Yo te voy a castigar, te castigo haciéndote sufrir, te castigo haciéndote sentir culpable. Y yo me incluyo en ese castigo porque sufro. Entonces, ¿dónde está lo asertivo de ese actitud? ¿Dónde está lo productivo, lo edificante? En ninguna parte, en ninguna parte, lamentablemente. Bueno, ya estamos llegando al final de este video. Sé que les va a ayudar mucho a ver la vida de otra forma. Compártanlo, compártanlo. La idea es difundir y llevar a la gente a una reflexión. La semana que viene voy a tener invitada. Estoy de fiesta porque voy a tener una invitada maravillosa, Solange Mosello, una queridísima amiga, exalumna de Impaz, excelente psicóloga, una profesional maravillosa. La conocí en este proceso de formación y he admirado en ella todos los años que ha seguido cultivando el conocimiento y aplicando. Vamos a hablar de un tema maravilloso que se trata ya de los métodos de psicoterapia. En ese caso, psicoterapia
a través de los arquetipos. Vamos a hablar de cómo aplica la bioenergía, la psicoterapia. Y nadie más perdón, nadie mejor que un psicólogo de su experiencia, de su millaje, que nos pueda conversar. ¿Qué fue para ella aprender en bioenergía estas herramientas? ¿Cómo las aplicó con sus pacientes y qué resultados tuvo? Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Pasen la voz. Yo espero que cada semana seamos más. Esta semana fuimos más. Les doy las gracias por acompañarme, por haberse quedado, porque uno a veces se asoma a los lives y dice, uy, no, mejor, no tengo tiempo. Igual, como ustedes lo saben, esto queda grabado en las historias de Instagram y en su momento van a subir a la plataforma de YouTube. Y bueno, yo les doy difusión por todos lados que puedo. Saco en el grupo de bioenergía aplicada, a los cuales les invito en Facebook, ¿ok? Y bueno, por acá. Así que no hay excusa, podemos compartir el video todas las veces que sea posible. Gracias por acompañarme y bueno, eh, yo no sé en qué momento uno dice, bueno, voy a leer sus comentarios. Sí, claro, me encantaría oír los comentarios. Me encantaría leer si alguno de ustedes tiene algo que comentar sobre esto que conversamos hoy. Este, Nos damos el tiempo. Saludos y gracias, dice Solange, que está aquí acompañándome. Ya bueno, de nada. Y bueno, corazoncito. No sé si hay algo más que quieran compartir o preguntar. Todavía tenemos chance. Bueno, creo que no hay nada. Bien, bueno, nos vemos entonces en la próxima semana con Solange y bueno, compartir y a difundir lo más que se pueda la información. Gracias, dice Yarida. Yarida, qué bueno. Tenía tiempo que no te veía. Por nada, mi amor. Con mucho gusto. Sí, gracias, gracias. Trato de que siempre sea excelente. Chao, Elizabeth. Bueno, nos vemos pronto entonces. Hasta la próxima semana.